Sometimes gently singing, I'll sit one. Oh, let us lift our voices, look toward the sky, start to sing. Let us now return thy love, dear Lord. Let our voices start to ring. Let us feel your presence. Let the sound of praises fill the air. Let us sing the song of Jesus' love. Señor les bendiga, hermano. Desde muy temprano que uno está acá para ver si es que alguien desea compartir de la palabra. Saludo, hermano Daniel Morales, bendiciones. Señor guarde mucho su vida, les fortalezca en todas las cosas. Ese día cuando usted dijo que habláramos del hombre espiritual, de la llenura del espíritu, después tuvimos un precioso momento donde pudimos compartir de esa parte, porque tenía que compartir otras partes para poder llegar ahí. Así que Dios le bendiga mucho, hermano Daniel, bendiciones. Una alegría verlo por estos medios. Y aquí esperando algunos hermanos para poder compartir con los que deseen, pues. Así que aquí vamos a ver quiénes están compartiendo, porque así puedo ver quiénes están dentro también. Oh, let our joy be unconfined. Dios bendiga a todos los que están uniéndose en esta mañana, recién comenzando. Let us take this feeling that we feel. Dios le bendiga, hermano Daniel, bendiciones. Hermana Irma Morales, Dios les bendiga mucho. Let your spirit, Lord, Amén, un abrazo virtual. Dios le bendiga mucho. Gracias, hermano Daniel. Sí, yo sé que de su buen corazón y su deseo es que Dios nos bendiga y ese abrazo es una bendición para uno. Uno lo echa de menos cuando está acostumbrado a tener esa parte tan cercana con los hermanos, no ser tan áspero o no ser tan alcanzable, ¿ves? Es lindo cuando como hermanos nos podemos alcanzar, no hay diferencia entre el uno y el otro, sino que podemos acercarnos y abrazarnos y poder estrechar ese cariño, ese amor que sentimos, que no es por causa de que sea algo malo, sino por causa de lo que Cristo ha hecho en todos nosotros. Porque los que tienen a Cristo realmente en su corazón van a tener un abrazo, un cariño con amor. Y si alguna vez hemos fallado en algo, ese abrazo seguirá siendo el mismo cuando hay amor, cuando hay misericordia. Dios le bendiga, hermana Eva, hermano Patricio Paredes, hermana Avi. Bendiciones, pastor Ricardo y mi esposa por acá. Qué rico, hermano Ricardo, que ya está acá, que ya haya bajado de esa minera y pueda estar con su esposita. Qué rico es cuando llegan a casa. Me imagino la alegría, el gozo de su esposa y de su hija de verle, pues. Hermana Carolina Antonia, bendiciones, hermana Carolina, bendiciones. Hermano Tomás, Dios bendiga su vida, hermano Tomás Godoy con su esposita, con Chemi, con todas las niñas y el varón que tienen, que es chiquitito ya, pero ya va a crecer ese niño hermoso en las manos del Señor. Ojalá que sea mucho mejor que su padre y que su madre. Ah, no, hermano, es una broma. Siempre molesto a mi hermano Tomás con mucho cariño y la paciencia que tiene para poder compartir.
Gracias, hermano Tomás. Yo también los amo mucho. Les quiero harto, hermano. Con los años he aprendido a ir amando a mis hermanos. Somos todos imperfectos, pero en nuestra imperfección podemos amarnos por el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Es imposible amar a una persona con el amor natural, porque el amor natural ama a los suyos nomás, ¿ves? Perdona a los suyos nomás. Perdona a su padre, perdona a su madre, perdona a su hijo, porque es igual que el mundo se perdonan entre ellos mismos se perdonan los del mundo, pero el Hijo de Dios no debe de ser así. El Hijo de Dios es diferente al mundo, ¿ves? Entre el mundo ellos, si el hijo le falla al papá o la mamá, y esa madre tiene amor natural, y ese padre amor natural, y el hijo viene y vuelve a casa nuevamente y pide perdón, o llega solamente el puro amor de una madre y de un padre le vuelve a recibir. Es así también el amor de nuestro Dios, que a veces tan solo entramos humilladito a la casa del Señor, calladito ahí, en silencio, sin querer abrir la boca porque sentimos que estamos sucios, sentimos que nos hemos portado mal o que hemos hecho algo malo, pero nuestro Dios, precioso Dios, Él abre las puertas nuevamente y se glorifica y te mete a la ducha, ¿ves? Y te vuelve a bañar porque eres su hijo y no te rechaza. Ese amor tan precioso debiéramos tener cada uno de nosotros, ¿ves? El mismo amor de Dios que nos permite perdonarnos, que nos permite soportarnos, que nos permite volver a estrechar la mano a pesar que has fallado. Ese amor tan glorioso, ese amor que nos hace bien el uno al otro, ese amor de Dios, a veces se echa de menos cuando se falla, cuando, cuando alguien te falla, a veces cuesta tanto volver a extender la mano, a decirle sigamos adelante. Pero lo único que hace la diferencia es cuando estás lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo. Eso te llena de misericordia y de amor. Quiero saludar a mi hermana, a ver, voy a saludar al hermano Marcelo, no sé si es la hermana Claudia o el hermano Marcelo, bendiciones. A la Lisette, Dios te bendiga, Lisette, bendiciones. A Pedro Aguirre, Dios le bendiga. Hermano Pedro, diácono de la iglesia, amigo mío, por muchos años. Dios te bendiga, Pedrito, a tu esposa, a tus hijos. Echamos de menos esos tecitos, esos abrazos, esos compartir juntos. Hasta tarde siempre me ayudan, hasta el último se queda Pedrito conmigo ahí cerrando la iglesia. Un amigo mío, te amo Pedro mucho. Hermana Priscila Andersen, esa es mi hija, Dios te bendiga, hija mía, si estás ahí en sintonía, un abrazo a mi nieto, ahí a mi yerno, a cada uno de ustedes, un abrazo y bendiciones. Hermana Franci, Dios le bendiga desde allá de Arica, bendiciones Arica, Dios te bendiga hermana y espero que esa última vez que estuvimos allá en tu casa hayas seguido el consejo de colocar tu vista en Cristo y amar solamente al Señor con todo tu corazón y podrás amar a tus hermanos. Bendito es el Señor. Saludo para tu esposo. Hermana Susana Camilo, Susan, Susan Camilo, mi hermana querida. Bendición, hermana Susan. Ayer escribió unas palabras hermosas. Se echa de menos estar todos juntos, volver a cantar todos juntos y expresar, escuchar una palabra así. Se echa de menos esos momentos. Son preciosos estar todos juntos reunidos. Pastor, bendiciones. En la tarde también compartirá una palabra. Eso espero, tener la fuerza, tener una palabra, porque no es tan fácil colocarse aquí detrás de estas cámaras, porque a veces uno quisiera tener una palabra siempre inspiradora, llena del fuego, llena del poder de Dios. Quisiéramos siempre tener esa llenura y, y no sabemos si Dios nos va a usar. Porque yo puedo hablar, hermano mío, pero el que usa es Dios. El poder no está en los hombres.
Sé que el Espíritu de Dios está en mí, como está en ti, pero el ser usado, eso depende de Dios. ¿En mí de qué depende? Depende de haberme llenado, de haber orado, de haber estado en la palabra, de haber estado apartado del mal por gracia de Dios. Eso depende de mi parte, ¿ve? Pero el ser usado realmente depende de Dios. Porque todos los hombres podemos pararnos en un púlpito e incluso acá mismo expresar un par de palabras, pero que Dios te use, eso, eso es que Dios quiera hacerlo. Eso no es de los hombres que puedan llegarse y parar y decir, Dios me va a usar. No, eso es gracia de Dios. Eso es misericordia de Dios. Leer una palabra y exponer algún tema, eso es fácil, es pescar una Biblia, es tomar de repente alguna predicación del internet, sacar un par de ideas, eso lo podemos hacer. Pero que Dios te use, que Dios alumbre las tinieblas, que Dios sane, que Dios liberte del pecado, que Dios llene nuestras vasijas, eso lo hace Dios. Por eso que la gloria le pertenece a uno solo, al Dios Todopoderoso. La gloria no le pertenece a los hombres. Los hombres somos vasos, vasos que si el Creador, el Dios del cielo, desea derramar su presencia, su espíritu, desea utilizarlo, eso es gracia de Dios, misericordia de Dios, hermano. Ya estaremos orando para ver si el Señor nos permite una palabra, aunque ya estamos hablando de ella, pero si nos permite algo en el Señor, amén. Dios bendiga a todos. Desde Pica lo ando escuchando, gracias. Que el Señor bendiga a mi hermana Juanita Valdés por allá, desde Pica, desde Arica, desde acá de Alto Hospicio. Dios bendiga a mi hermana María Benítez. Aquí mi hermana Franci me dice, amén, así es, pastor. No ha sido fácil, pero siempre perseverando junto a mi esposo, con alto y bajo, pero confiando en el Señor. Dios le bendiga, hermana Franci. Dios bendiga sus vidas. Dios te bendiga, Martín. Martín Barraza, un joven, tiene la misma edad por ahí que mi hija, no tiene cuánto, tiene Martín, 18 años tiene. Dios te bendiga que quiera, ¿ah? El Sebastián, sí. No, no sé qué edad tendrá, 18 parece. Qué lindo es cuando un joven se acerca a escuchar la palabra. Hoy día los jóvenes están preocupados de la música, preocupados del rock, preocupados de tantas cosas, pero menos de preocupados de la palabra de Dios. Así que cuando un joven se acerca a escuchar la palabra, me alegra mi corazón. No digo que los demás no, pero me alegra cuando un joven como el Seba Barraza, que está en este momento por internet y se acerca a escuchar la palabra, un joven de 18 años, una señorita de 16 años, oiga, qué alegría es eso. No significa que los demás no sea una alegría, también los es, pero es una alegría porque hoy día es tan difícil encontrar jóvenes que amen la palabra, aman más los talentos, amas más tocar un instrumento, hacer cosas como salir, comer, compartir, pasarlo bien, pero estar a los pies de la palabra es muy diferente. Pastor, soy el Jorge. ¿Cuál Jorge? Ah, no era el Martín. Pucha, yo creía que era el Martín. Dios te bendiga, Jorge. Un abrazo, amigo mío. Cuánto te quiero, Jorge. Mucho. Bendiciones a la Natalia. Les quiero mucho. Yo me permitió ser el pastor que los casó y, y sepan que los quiero mucho a pesar de que no los veo hace tiempo. Saludo, Pastor Cristian, bendiciones para usted y su hermosa familia. Gracias, Natalia. Te quiero mucho, Natalia. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Eh, que Dios bendiga a las jirafitas. Tú sabes de quién te hablo, de tu hija, de tu niña. Dios bendiga a ella, Dios bendiga a tus hijos, Jorge. Dios bendiga, hermana María, bendiciones, hermana Paola, bendiciones, bendiciones, buen día, gracias por esos buenos días. Ya vemos en este momento 16 personas que están aquí conectadas y algunos se irán, otros se quedarán, pero yo insisto en que
solamente me conecto para poder compartir con ustedes. La única intención es poder compartir de la palabra de Dios, poder saludarlos, decirles que sigan confiando en Dios, que a pesar de esta pandemia que se mueve en todo el mundo y que es como les había dicho, que es el caballo de la muerte que le sigue el Hades, eso no te, no te asuste, porque el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Porque si tú confías en Dios con todo tu corazón y, y no te apoyas en tu propia prudencia, no te apoyas en tus propios pensamientos y en tus propios caminos, y colocas al Señor como tu escudo, como tu refugio, como tu pronto auxilio, como aquel que te puede sacar del hoyo cenagoso, como aquel que puede ayudarte en medio de las dificultades, ten por seguridad que el que pelea contra nosotros nunca ha perdido una batalla. No, nunca ha perdido una batalla, el Señor Él las ha ganado todas. Por eso que damos gloria, damos honra al Rey Todopoderoso, al Dios de la gloria, al Dios que para Él no hay nada que sea imposible, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso que en esta mañana estamos acá, porque creemos que es posible que Dios llene tu vida, que es posible que Dios te sane en este momento si estás enfermo, es posible que Dios te restaure en medio de los problemas y las dificultades, es posible que Dios muestre su gloria un día más al lado de los que le creen. Así que déjame hacer una oración en esta mañana, ya que siento su presencia, siento a este Dios de gracia moverse. Siento tanta misericordia de parte de Dios para nuestras vidas. Si supieras el bien que entra en tu casa cada vez que colocas las alabanzas, cada vez que doblas tus rodillas, cada vez que te pones en la palabra, si supieras cuánto bien entra a tu familia, el bien que le haces a tu hogar, supieras cuánta gracia de Dios empieza a moverse en una casa, es tremendo. Por eso que ahora en esta mañana queremos invocar el nombre del Señor. Bueno, yo lo invoqué desde muy temprano y yo creo que muchos de ustedes muy temprano doblaron sus rodillas. Pero ahora en este momento, como iglesia, como pueblo del Señor, como aquellos que nos hemos reunido, como una María que tenemos tiempo en este momento de estar al pie de la palabra, porque después vas a volver a tu trabajo normalmente. Después algunos ya no van a poder estar por este medio y no tengo idea si seguiré en este medio. A que Dios así lo quiera. A que Dios quiera seguir teniéndonos en esto. Pero mientras tanto que podemos estar en casa, que yo puedo estar en casa, porque no sé, hoy día no hay feria, no hay nada, pero me quedo en casa para compartir contigo y, y quiero decirte que no hay nada mejor cuando nos humillamos, cuando oramos a Dios. Orar a Dios es conversar con Él, es decirle, no es repetir un montón de palabras que sabemos de memoria, sino es repetir, decirle, Señor, esto es lo que siento, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando. Somos personas con dificultades, somos personas que no tenemos a dónde ir, solo delante tuyo. Por eso te invito a orar un instante, a, a, a derramar tu corazón delante de Dios, a pedirle que Dios siga teniendo misericordia. Hoy día cuando veía un poquitito, solamente me entro a la noticia para puro ver algo pequeñito, cuántos van. Y si es que acá en nuestra ciudad ha habido uno más, o se ha expandido esta pandemia que está entre medio de este Chile y del mundo entero. Y, y hoy día veía que ya estamos en los 2.500 personas. Y como muchas ciudades en este momento están siendo devastadas por este virus. Y damos gracias al Señor que aquí hay pocas personas. Gracias, Señor. Te invito a orar ahí.
Señor, mi corazón se conmueve, Dios, porque en este momento, cuántos padres, cuántos hijos, cuántas personas están desesperadas en el mundo entero. Cuántas personas están desesperadas, Señor, por lo que está pasando. Señor, allá en Santiago hay más de 1000 personas, Señor, que están en este momento con este virus. Señor, y muchos de ellos deben estar atemorizados porque cuando ven las noticias en España, en Italia y en otros países, cómo está muriendo la gente, Señor. Oh Dios mío, que debe ser difícil para ellos pensar en que les puede venir la muerte. Algunos no tienen ninguna esperanza. ¿Cuántos ancianos en este momento están con esta enfermedad, Señor? Oh Dios eterno, y más de algunos, Señor, más de algún hijo que ama a su padre, ama a su madre, debe estar inquieto, debe estar desesperado, debe estar, Señor, sin fe. Pero clamamos desde aquí, desde Alto Hospicio, Señor, y con mis hermanos que están presentes, Señor, aquí en estos medios, para que tu gracia, para que tu bendición, Señor, oh Dios eterno, alcance a esa gente en Santiago, en cada región. Señor, y que usted le ayude, que una palabra alcance, Señor, a cada persona. Y si a alguien le alcanza la muerte, permite que tu evangelio, Señor, pueda ser predicado, pueda ser anunciado en los corazones de ellos. Y si alguno es algún cristiano que está descarriado, es algún cristiano que un día caminó en tus caminos y que hoy día se sienta alejado porque el diablo lo engañó, porque el diablo, Señor, oh Dios eterno, oh Señor, tomó prisionero nuevamente la vida de ellos. Rogamos para que haya libertad, Señor, y te pedimos por nuestras ciudades, por nuestro Iquique, Señor, por Alto Hospicio, Dios, por Pozo, por La Guayca, por esta región de Tarapacá, Señor. Rogamos para que tu gracia esté sobre nosotros. Cada pastor tiene que orar por su ciudad, Señor, por el lugar de la región que está. Intercedemos por las demás regiones, pero mi lugar, Señor, es esta región. Señor, mi lugar es este lugar. Yo te ruego que nos guarde. Señor, mi Dios, tú eres nuestro único ayudador, nuestro guardador. Y clamo para que, Señor, protejas nuestras vidas, nuestras casas, para que esta epidemia, Señor, no avance en nuestro territorio, Señor. Oh, te suplicamos, Dios, que tengas misericordia de nosotros, Señor, porque muchos de nosotros no tenemos a lo mejor una buena alimentación. Muchos de nosotros a lo mejor no tenemos buenas defensas, Señor. Oh Dios, y solamente si queremos partir de esta tierra es porque ha llegado el momento ya de dejar esta vida. Pero no queremos partir por un virus. Queremos partir, Señor, glorificando tu nombre. Queremos partir, Señor eterno, sirviéndote a ti, Dios eterno. Oh, aleluya, si de alguna manera me gustaría partir de esta tierra, sería predicando tu evangelio. Oh Dios eterno, yo te ruego por cada uno de los que está oyendo, que si alguno está en pecado, que tu sangre preciosa le perdone, le limpie. De igual manera mi vida me limpie, si nos limpia a cada uno de pecado, que tu sangre nos cubra, que tu sangre, Señor, empiece a caer sobre, oh Dios eterno, los hogares. Señor, cúbrenos con tu sangre. Clamamos a la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nos bendiga, Señor, y nos ayude. Y si en tu gracia hoy día nos permites compartir una palabra, te ruego que nos guíes. Te suplico que uses mi vida. Oh Señor, aún a veces siento temor estar por estos medios, Señor. Siento temor, Señor, de abrir mi boca porque no deseo equivocarme. Porque me siento torpe, Señor.
porque me siento un hombre, Señor, que me falta tanto en tu palabra. Pero lo intento, Señor, intento dar una palabra, Señor, de bendición a aquellos que me oyen. Oh, gracias, Dios eterno. Reciba usted la gloria, reciba usted la honra y la alabanza. Oh, Dios mío, que tu presencia llene los hogares en este instante. Gracias, Padre eterno. Rodéanos de tu presencia y que toda obra del diablo sea desatada, destruida, Señor. Oh, Dios mío, invocamos tu precioso nombre, que es un nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, bendito Dios. Gloria, honra y alabanza. Solo usted. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Desde muy temprano, Señor, estamos acá. Oh, qué precioso es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia. Soy medio llorón, hermano, pero prefiero seguir siendo ese niño que derrama lágrimas delante de un Dios todopoderoso. Le pido a Dios que nunca quite de mí eso. Le pido a Dios que nos permita ser siempre un niño presentándonos delante de este Dios. Porque algunos ya son tan duros y Dios nos libre de esa dureza. Pero algunos ya no lloran con nada, ni con una alabanza, no lloran con la palabra, no lloran delante de este Dios. Y yo le pido, Señor, déjame postrarme una vez más delante de tu presencia. Hoy día cuando oraba temprano le decía, Señor, me siento torpe. Oh, bendito Dios, pero tú no eres torpe, tú mereces gloria. Así que está abierto si alguien quiere compartir conmigo la palabra y hay algún tema en especial que quisiéramos tocar, siempre y cuando sea bien, no sea algo que no tenga nada que ver con la palabra o con algo que sea de contienda. No, no me gustan las contiendas. Dios bendiga a cada uno, que Dios te bendiga, hermano Raúl. Dios le bendiga, hermana Ingrid, bendiciones por estar temprano con nosotros. No estás perdiendo tu tiempo, hermano. Hermana Eugenia, bendiciones. Hermano Rodrigo, Dios te bendiga, Rodrigo. Que Dios bendiga a mi hermana Patricia. Dios bendiga sus vidas. Como quisiera decirles tantas cosas a todos ustedes. Como han impactado mi corazón con los años, muchos de ustedes se han metido dentro de uno y uno se duele al verlos a veces algunos decaídos. Se duele a veces al ver a algunos que les cuesta caminar, pero yo les digo a todos, sigan confiando en Dios. Que yo por muchos años caminé cojeando, arrastrándome, caminé torpemente. Por muchos años yo caminé solo creyendo que Dios podía cambiar mi vida. Que solo Dios podía hacer algo en mi vida. Y a pesar de que Cristo me había libertado de las drogas y me había libertado de ese mal tan grande, también quería ser libertado del pecado y de la maldad que hay en la vida de cada uno de nosotros, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia propia, de los propios pensamientos, de esas miradas adúlteras, de esos oídos corrompidos.
de esa lengua que a veces hace daño a más de alguien, de esos actos que hacemos que a veces provocan daños a muchos y que nos separan nuestras malas actitudes. Por eso que debemos de ser limpios, debemos de tratar de que el Señor siga obrando en nosotros, porque cuesta tanto, como les digo, llegar a una estatura, a un porte, que Dios lo da en su gracia cuando nos vamos rindiendo, cuando nos vamos sometiendo, cuando el Señor empieza a cambiar nuestras vidas. Por eso que acá hay una hermana que me escribe, no sé si es el hermano Ricardo, la hermana Avi, uno de los dos me está escribiendo, pero podría hablar de la obediencia y su importancia. Claro, hablaremos de la obediencia un poco. Por eso que no tan solo es congregarte. Si, si te puedes congregar, hermano, y Dios en su gracia te va a tocar, te va a bendecir. Su misericordia va a estar ahí siempre, porque Dios es bueno, porque su misericordia es grande y Él, cuando estamos todos en la iglesia, derrama su bendición sobre justos e injustos, sobre aquellos que están en obediencia y en desobediencia. Solamente que el desobediente, hermano mío, no puede tener un mayor, a ver cómo decirlo, una mayor claridad, una mayor limpieza en su vida. Porque la desobediencia, hermano mío, no nos permite muchas veces poder tener una mejor comunión con nuestros hermanos, una mejor comunión con el Dios del cielo, ¿ves? Porque la desobediencia a veces no nos permite a nosotros poder gozar de bendiciones enormes que Dios tiene a través de la limpieza, a través de la santidad. Porque la obediencia es algo que solamente lo van a tenerlo cuando tú te humillas al Señor, cuando te rindes a la palabra y tienes que quererlo. Por eso que esto de amar sus mandamientos, de amar su palabra, no nace en hacerla inmediatamente, sino en empezar a querer que esto sea formado en mí. Porque el apóstol Pablo, él dice en un momento cuando todavía no tenía el Espíritu de Dios, cuando todavía no tenía al Espíritu de Dios en su vida, él dice estas palabras que las estoy buscando. El pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, versículo 7, por favor. Voy a saludar también saludo pastor, una oración a mí y a mi señora, a su esposa, a Connie, familia. Tenemos, tenemos harta fe que ya vamos a terminar esto, pastor, porque tenemos fe, podemos mover montañas, ninguna peste llegará a los hijos de Dios. Sí, Byron, ninguna. Dios guardará tu casa, Dios te guardará, Dios guardará tu familia. Solamente ama a Dios con tu corazón. Síguele, sigue al Señor, conviértete al Señor Jesucristo y vas a ver como la Escritura dice, a todos los que me están oyendo, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Así que Dios te bendiga, Byron. Ya nomás estaremos orando nuevamente. Dios bendiga al hermano Marco Andrés Curilén Troncoso. Él es un joven. Él me está diciendo, recuerdo cuando íbamos con mi familia a su iglesia, cuando el culto se hacía en su casa, la familia
Sí, yo también me acuerdo de tu padre, de tu madre. Tú eras un niño chico y estábamos recién empezando la obra. En ese entonces, hermano Marco, éramos poquititos y yo era un pastor joven, más torpe que ahora. Y con tu padre y con un hermano, no puedo acordarme del nombre de él, que era su oficial también, compañero de tu papá, y no he podido encontrar, no me acuerdo del nombre de él, pero ojalá algún día pueda encontrar el nombre de él y poder tener contacto con él, porque a tu padre lo he visto. Así que Dios te bendiga, hermano Marco, bendiciones, un abrazo, cariño a tu familia. Me imagino que ya estás casado, me imagino que ya tienes tu propia familia. No tengo idea, pero un abrazo. Dios te bendiga mucho. Hermana Fanny, sí, Dios cuide a tu pueblo, así que así sea. Oh, aleluya. Gracias, hermano Marco, por dar este testimonio. Cuando eras un niño pediste a Dios sanación por tu epilepsia y Dios te sanó. Gloria al Señor, Él lo hizo, no lo hicimos los hombres. Uno podrá haber orado, pero el que hace los milagros es Dios. Yo una vez también me encontré con una hermana que me saludó, me abrazó y me dijo, hola pastor. Y yo la saludé en la calle, la abracé, estábamos en un negocio, me acuerdo. Y le digo, oh, ¿cómo está, hermanita? No tenía idea quién era en ese momento, no sabía quién era. Ya voy a seguir con el tema por si acaso, pero ya que estamos compartiendo esto, lo que él dice de la sanación, me pasó con una hermana que me paró en el negocio, me abrazó, me saludó, hola pastor, con mucho cariño, con mucho amor. Y yo la abracé y yo no tenía idea quién era, pero por mi educación como cristiano la abracé, le hablé. Y le pregunto, hermanita, ¿y a qué iglesia va? Y me dice, pastor, he ido a la suya, a donde usted predica. Y, y yo no sabía quién era, porque a veces hay gente que llega y que no sabemos quién es. Y me dijo, pero quiero decirle algo. La otra vez estuvo en el servicio y cuando estuvimos en el servicio, yo y mi hijo estábamos muy enfermos y el Señor sanó a mi hija, me dijo. Yo no tenía idea, porque a veces no sabemos lo que Dios hace, porque solo Dios hace cosas gloriosas que no tenemos idea. Y tampoco subimos a alguien al escenario, ahí al púlpito a decir Dios hizo esto y esto otro con el otro, porque la gloria le pertenece a Dios, pero no sabemos lo que Dios hace cuando alguien empieza a tener fe. Marco era un niño, no me acuerdo qué edad tenías, como 12 años, Marco, 10 años, no me acuerdo qué edad tenía, pero Dios se glorificó, Dios hizo un milagro, porque cuando tú crees, hermano, y no miras a los hombres, sino que miras a Cristo, este hombre que está acá delante tuyo es un hombre imperfecto. Es un hombre que tiene muchos errores, pero mi Cristo es perfecto. Mi Cristo, Él merece gloria, Él merece honra y alabanza. Y si alguien se acerca creyéndole a Cristo, Cristo tiene poder para sanar. Yo no te digo que yo lo tengo, yo sé que Cristo hace milagros. Y así es como hemos escuchado de muchos milagros que Dios ha hecho en medio de la congregación, en medio de las personas cuando nos han pedido oración, y cómo Dios se ha glorificado por la fe en Cristo, no por la fe en uno, porque uno es hombre, por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en el Hijo de Dios. El hermano Marco dice, lo que sí agradezco a Dios es por hombres siervos sinceros y humildes como usted. Hay muchos hombres y mejores que uno, hermano, pero solo es gracia de Dios. Dios nos ha guardado. Dios ha sido misericordioso.
Así que si en esta mañana tú crees en la palabra, Dios podrá hacer un milagro. ¿Quién sabe si hoy día hay alguna enfermedad entre medio de los que están oyendo? Y Dios glorifica. Mire, Dios ha sanado y yo he estado enfermo. No me ha sanado a mí, pero ha sanado a otros. Dios ha hecho como ha querido. Solamente que mi fe no se me va a decaer si Dios no me sana. Mi fe no se va a destruir si Dios no me sana. No voy a pensar que Dios no está conmigo por no ser sanado. No, yo creo que Dios está conmigo porque Él hizo una obra dentro de uno, porque Él me limpió de pecado, porque Él me dio la vida, porque Él ha sido bueno. Yo creo en el Señor Jesucristo, porque nadie podía perdonar nuestros pecados como Él lo ha hecho, porque Él nos dio vida eterna, porque Él cambió nuestro rumbo, porque no podríamos ser gente así si Él no hubiera llegado a nuestras vidas. Estaríamos perdidos. Estaríamos como el mundo, como esas personas que en este momento pueden tener la enfermedad y están desesperados, no saben qué hacer. Y si a nosotros nos llegara ese virus, sabríamos que nos espera una mejor morada, que nos espera estar cerca del Señor, más de lo que estamos ahora, de partir luego con el Señor. Bendito es nuestro Dios. Así que Dios bendiga a cada uno de nosotros, pero para poder, como les digo, tener obediencia tendríamos que comprender este punto. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Entonces nosotros venimos a conocer el mal, realmente cómo es, por causa de la palabra. Porque la palabra nos enseña qué es lo que es lo malo y qué es lo bueno, ¿ves? Porque hay gente que a mí me ha dicho, no, yo no soy una persona mala. Yo no robo, yo no miento, yo no adúltero, yo no hago esto, no hago esto otro. Pero aunque ellos no hacen, hay cosas escondidas en los corazones. Y nadie sabe, solamente Dios sabe. Y no hay nadie justo. No hay nadie que no cometa pecado. No hay nadie que no conozca, que no haya hecho lo malo en su vida. Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos, lejos, sacados. Nadie podría entrar a la presencia de Dios. Nadie podría estar con Dios en este momento por causa del pecado. Pero aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva, el regalo que Dios hizo, más ese regalo glorioso que Dios mandó a su Hijo unigénito por amor a nosotros, a esta tierra, ese regalo, esa dádiva, ese don perfecto, esa gracia. La dádiva de Dios es vida, la dádiva de Dios es perdón, es misericordia, y esa nos permite entrar hoy día al trono de la gracia, ¿ves? Al trono de la gracia. Por eso que Pablo dice, no conocía, no sabía bien, porque Pablo era alguien que guardaba la ley, que guardaba el mandamiento, era alguien que perseguía a la iglesia porque creía que estaba sirviendo a Dios. Por eso que hay hombres que a veces hacen cosas que creen que están correctas, pero no lo están. Por eso que hay tanta gente por ahí, a veces uno es terrible como se da cuenta y se entera de cosas y es terrible, y no quiero hablar mal de nadie, pero cómo sale tanto hombre y tantas personas rebeldes de una iglesia y abren una obra y se sienten que ya tienen un ministerio y creen que le sirven a Dios, pero con la soberbia, la rebeldía, se van de sus iglesias llenos de ira, llenos de odio, se van
deseando el mal y diciendo que Dios no está ahí, que Dios no es así. Después que llegaron a una iglesia y en esa iglesia Dios los sanó, Dios los restauró, Dios los bendijo, Dios los ayudó. Y cuando llegaron eran humildes, sencillos, llegaron pidiendo ayuda a Dios. Y Dios en su misericordia se glorificó, le hizo. Y después que conocieron un poco de la palabra, quizás vieron que los hombres no eran tan perfectos o que no tenían tanto conocimiento en la palabra, que los desecharon y salen arrogantemente haciendo una nueva obra, cuando podrían haber salido de una manera humilde y haberle dicho: pastor, me alejo, me voy de la iglesia, y, y haber pedido perdón si se hubiera equivocado, haber dado las gracias, pastor, por cada oración, por cada momento que estuvo conmigo, por la palabra que me enseñó, por el bien que me hizo haberme congregado con usted en su tiempo. Y si Dios realmente llamó a ese hombre, no tiene para qué hablar mal de esa obra o mal de ese pastor. Si Dios lo llamó, lo único que tiene que hacer es seguir predicando el evangelio, hablando el bien que Cristo hizo en la vida de él. Pero estos salen hablando mal de las iglesias, de los hermanos, salen hablando mal de los demás. Eso es terrible. Eso delante de los ojos de Dios no tiene nada de bueno, hermano. Por eso que debiéramos nosotros tener conciencia en todo lo que estoy hablando y compartiendo desde muy temprano, por si alguien lo escucha y no estoy hablando de aquí de la iglesia, porque no creo, Dios libre a la iglesia de alguna rebeldía o de alguna división, porque a Dios no le agradan las divisiones, hermano. Dios, si quiere levantar a un hombre, Dios lo puede hacer desde cero. Si tienes un ministerio, ándate a otra ciudad, ándate a un lugar donde nadie esté predicando, ándate a un lugar donde no esté tu pastor y comienza desde cero, y ahí prueba si Dios está contigo en lo que es un ministerio, porque Dios puede estar contigo, hermano mío, por la, por la palabra y porque Cristo te salvó. Pero en un ministerio, si quieres saber si tienes un ministerio, empieza de cero en un lugar, no con los mismos hermanos de la iglesia que pertenecías, y que otros lleguen a Cristo, a los pies de Cristo. Y si estás en la misma ciudad, no tienes para qué dividirte. Sigue al lado de tu pastor, sigue al lado de él, sigue con él, sigue ayudándole, sigue siendo uno. Y si se equivoca, tranquilo, él dará cuenta a Dios, pero tú haz lo bueno, tú haz lo correcto. Pero si tienes un ministerio de verdad, parte a un lugar donde nadie te conozca, a lo mejor, donde no vas a poder echar mano de nadie que te ayude, que te ayude materialmente, que te ayude con algo. Y empieza desde cero. Y si Dios está contigo, ¿qué crees que va a hacer Dios? Va a prosperar la obra. Porque así como Dios estaba con José, que lo metieron ahí con Potifar, prosperó la obra. Lo metieron a la cárcel, prosperó la obra. Lo metieron ahí con Egipto, con el rey de Egipto, prosperó. Donde colocaba su mano, prosperaba. Pregúntale a Jacob. Todos querían estar con Jacob porque todo lo que Jacob hacía prosperaba. Dios estaba con él. Entonces, si realmente tienes algo, no tienes para qué hacer divisiones. No tienes para qué destruir una iglesia. Aunque la iglesia jamás va a ser destruida, sino que siempre va a haber hermanos que están en desacuerdo cómo hacen las cosas en la iglesia. Pero no significa que eso te califique para hacer algo. No. Por eso que tienes que aprender a hacer una ayuda en la obra. Una ayuda con tu pastor. Y no lo estoy hablando por mí, sino porque yo enseño a través de las redes sociales, enseño en la iglesia, enseño a cada hermano y siempre voy tomando, si algo nos resalta en lo que estamos hablando, lo tomamos y aunque sea un pedacito que hablemos de eso, ese pedacito tiene una bendición, tiene un orden para la vida de alguien. Por eso que yo les digo, yo personalmente, a mí me usaba en Tierra Amarilla y, y nunca quise yo ser más que mi pastor, ¿no?
Yo quería que Dios me usara, yo quería hacer una ayuda con el pastor y llevaba a hermanos a la iglesia y estaba ahí, el pastor me necesitaba, amén, ahí estábamos, bendiciendo, ayudando, siendo una ayuda y teníamos que estar restaurando a uno y a otro que estaba desconforme y teníamos que estar ahí apacentando, ayudando y Dios se mostraba su gloria y yo cuando partí de la iglesia donde de Tierra Amarilla, donde aún pertenezco, yo no me fui enojado con mi pastor, no me fui molesto, ni siquiera hubo algo. Tampoco le dije a mi pastor que me hiciera una ofrenda para nada. Le dije, pastor, voy, Dios me mandó. Y si Dios está conmigo, Dios prosperará la obra. Y en ese tiempo estabas tú, pues, hermano Marcos, que llegaste, que a tu padre lo conocí cuando tiraba carrito yo en el terminal agro y le comencé a hablarle de la palabra y fue tu padre con tu madre, tú y tus otros hermanos, tu otro hermano a la iglesia y se sentaban, unos se sentaban en una banca, otros nos sentábamos en los veladores, nos sentábamos en el tubo de gas y ese era nuestro lugar de reunión y ahí Dios se glorificaba porque Dios no necesita un lugar glorioso, hermoso, lleno de cosas para glorificarse. Lo que Dios necesita glorificarse es la fe. Es allá fe, sí. Es allá fe que tú le creas, que Él puede perdonar de pecado, te puede limpiar de pecado. Hallar fe en un hombre es precioso. Por eso que es impactante cuando Pablo se encontró con toda esta palabra. ¿Ves? Él era un perseguidor de la iglesia, creía que lo que estaba haciendo era correcto, que él estaba sirviendo a Dios, que él estaba haciendo un bien. Y a la verdad no estaba haciendo ningún bien, por eso que le dice, dura cosa es dar goce, o sea, golpes contra el aguijón. O sea, cuando vas en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, de los pastores, no estás en la voluntad de Dios. No, si tu lucha no es la carne ni sangre, tu lucha no es contra los pastores, contra los hermanos, tu lucha no es contra aquellos que te tratan de enseñar algo y que son torpes, tu lucha es contra huestes de verdad, contra el diablo, contra el enemigo. Si realmente quieres tener una pelea, anda, predica el evangelio, ora, ayuda a los que están descarriados a que se vuelvan al camino, dale ánimo al que está decaído. Ama a tu hermano, perdona a tu hermano. Si realmente quieres derrotar al diablo, derrótalo con el amor, haciendo el bien. No pagarás mal por mal, sino que la escritura te dice que vence el mal con el bien, aleluya. ¿Y, y cómo voy a vencer el mal con el bien? El bien es Cristo. Sé lleno de Él, sé lleno de su palabra, sé lleno de su espíritu. Humillado bajo la poderosa mano del Señor, llénate de la presencia de Dios y vas a poder vencer el mal. Aleluya, porque el mal no se puede vencer por nuestras propias fuerzas. El mal se vence porque el Señor está dentro de un corazón. Oh bendito, porque la luz está alumbrando tu vida. Por eso que el apóstol Pablo decía, ¿ves? Conoció, ¿cuándo? Cuando esta palabra se hizo viva dentro de él. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, o sea, sin un conocimiento, sin saber lo que es pecado. Pero todo el mundo, escúchame, todo el mundo, aquellos que no conocen la palabra, el Dios Todopoderoso les dio una conciencia. Una conciencia, la conciencia está acá. Y esa conciencia te amonesta dentro de tu corazón. Por si en algún momento tú que no tienes la palabra de Dios, tú que no conoces la palabra de Dios, y cuando vas a hacer algo malo como engañar a tu esposa o engañar a tu esposo, tu conciencia te amonesta tarde o temprano después que has cometido el pecado. Después que has hecho lo malo, algo te amonesta si la conciencia está despierta. Porque todos nacimos con una conciencia, todos nacimos con algo que nos amonesta dentro de nuestros corazones, qué es lo bueno y qué es lo malo en algún momento, pero hasta que la conciencia se apaga, hasta que la conciencia deja de amonestarnos, por eso que a algunos la conciencia le dura hasta cuando eran niños,
porque todos nacemos con una conciencia, pero cuando éramos niños, de primera sabíamos, le mentiste a mamá, te escondiste detrás de la puerta, le mentiste a mamá y tu amor, algo pasó dentro de tu corazón, le robaste, le sacaste el pan que tu mamá tenía en la bolsita, y te sacaste un pedazo de pan y algo te amonestaba que eso estaba mal, tenías miedo, tenías algo, porque algo amonestaba tu vida. Pero ya cuando a la conciencia también se apaga, no hay nada que amoneste tu vida y quedas muerto, muerto por completo en tus delitos y en tus pecados. Y la única manera que esa conciencia y que tu alma vuelva a despertar es porque el Señor Dios Todopoderoso te hace volver en sí, porque la sangre de Cristo te limpia y te lava de todo pecado, porque la gracia, porque alguien, un predicador viene y te anuncia el Evangelio, por eso que son benditos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Y alguien te trae nuevamente la palabra y te empieza a hablar y a enseñar, tu conciencia empieza a despertar, pero te das cuenta, como el apóstol Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso que lo primero que tiene que venir en este momento sobre muchos de nosotros, para poder llegar a conocer realmente bien a Cristo, para que el Señor nos limpie de todo pecado, tiene que nos entender, ¿ve? Que no podemos dejar el pecado por nosotros mismos, que no podemos portarnos bien por nosotros mismos, que no podemos ser santos por nosotros mismos. Por eso que cuando el apóstol Pablo empezó a leer, a conocer la escritura, empezó el Espíritu de Dios a darle un entendimiento dentro de su corazón y dentro de su mente. Él mismo dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque cuando tú lees esa palabra, no robarás, no mentirás. Cuando tú lees esas palabras como que tienes que perdonar, que tienes que amar, cuando tú lees tantas palabras que a veces te dicen que esto está mal o que es pecado, y tú te das cuenta que no puedes hacer el bien, quieres con tu corazón, quieres con tu vida hacer el bien, pero no puedes. Te encuentras que eres más malo que bueno. Te encuentras que el pecado está en ti y que no lo puedes sacar, no lo puedes arrancar. Vienes a Dios y le pides perdón y dices, Señor, mañana me voy a levantar y mañana voy a hacer el bien. Señores, te prometo que esta semana sí lo voy a hacer. Ahora sí que me voy a portar bien. Y después te levantas y te das cuenta que el pecado sigue en ti y que vuelves a pecar. Y pasan 2 o 3 días y echas de menos al Señor. Echas de menos a Dios y vuelves a doblar tu rodilla y le dices, Señor, he vuelto a pecar, ayúdame una vez más. Y el Señor en su gracia, en su misericordia te vuelve a perdonar. Pero te vuelves a levantar con tus fuerzas, con tu ego, tú eres un valiente, tú tienes un campeón, tú todo lo puedes. Y te levantas con todas esas palabras de psicología, con todas esas palabras que a veces los hombres creen que pueden triunfar en esta vida. Y se levantan declarando y declaro que hoy día nada me toca y declaro que venzo el mal. Y declaran tantas cosas y empiezan a declarar y empiezan a dar palabras psicológicas. Yo soy más que vencedor. Y no entienden, no comprenden que no es con tu fuerza, que no es con espada, que no es con ejército, que no es con tu fuerza. Por eso que ya voy a llegar a ese punto. Si quieres ser un obediente, si quieres vencer el pecado, si quieres vencer lo malo que hay dentro de ti, necesitas algo. Por eso que dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Y de la manera que la ley a la verdad es santa, porque la palabra y la ley es santa,
No es como algunos dicen que, que la ley, no estamos en la ley y que la ley mata. Hermanos míos, la ley es santa, la ley es buena, porque el hombre que vive sin ley hace lo que quiere. Por eso que dice que la ley y la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ves? Los mandamientos son buenos, la ley es buena, todo eso es bueno, todo eso es bueno para mi alma. Que yo tenga leyes, tenga mandamientos dentro de mi corazón no es malo, porque los mandamientos y las leyes son las que me frenan de muchas cosas. Porque es como cuando tú conduces, si no estuviera el disco pare, si no estuviera el semáforo que está en rojo, probablemente pasarías de largo y te chocarían o chocarías, ocasionarías la muerte. Pero ese semáforo está para un bien. Ese semáforo no está para hacerte un mal. La ley no es mala, los mandamientos no son malos, pero como hombre no los podemos cumplir solos. Como hombre no podemos hacer lo bueno. Por eso que dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, porque me di cuenta que esto era bueno, que guardar sus mandamientos son buenos, pero cuando me veo que no los puedo cumplir, me siento muerto en mis delitos y en mis pecados. Por eso que luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para ese pecado produjo en mí la muerte, porque medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a sobre manera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Te das cuenta? Entre más conocimiento tuve, más pecador me sentí. Entre más mandamiento, entre más enseñanza, más sucio me sentí en mi vida. Así le pasó al apóstol Pablo y se sintió carnal. Por eso que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Quiero hacer el bien y no puedo. Quiero amar, quiero perdonar y no puedo. Quiero abandonar el pecado y no puedo. Quiero dejar de pecar y no puedo. Si no, lo que aborrezco, eso hago. Por eso que primero tienes que empezar a amar el mandamiento. Empezar a amar lo bueno. Empecé a desearme. El apóstol lo dice. Mira que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque si el pecado sigue viviendo en ti, aunque tú doblas tus rodillas y pides perdón por tus pecados, pero el pecado sigue dentro tuyo. El pecado, esa simiente, continúa en ti. El pecado sigue dentro tuyo. Ese pecado te llevará a seguir haciendo lo malo. Por eso que dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. ¿Cuántos de ustedes así de esa manera? Porque el querer hacer el bien, quieren hacer el bien, pero no lo pueden hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, mi alma dentro mío, mi ser que está dentro, quiere hacer el bien. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y yo no sé quién está así en este momento. Y puede decir estas palabras, miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Me dan ganas de, así de esta manera, cuando uno tiene esa vida, cuando aún no ha sido libertado del pecado, cuando aún no entiende el valor que tiene la oración, el valor que tiene estar lleno del Espíritu Santo, el valor que tiene ser lleno de Él y tener que ir cada día como un necesitado, como un hambriento, como un sediento, como aquel que necesita del Dios vivo, como aquel que necesita a Dios en la mañana, necesita a Dios en la tarde, necesita a Dios en la noche, necesita a Dios aún en sus sueños, que necesita a Dios en todas las áreas de su vida. Y dice, miserable de mí. Es como decir, hoy yo quiero pescar este cuerpo y si pudiera hacerlo tira, lo haría, tira esta carne y metería en mi alma, mi ser interior. Lo metería en un cuerpo que no cometiera pecado, lo metería en un cuerpo que no hiciera el mal, lo metería en un cuerpo que no hiciera lo malo, y lo metería en un cuerpo, ojalá fuera un robot, porque quiero solo glorificar a Dios, quiero solo exaltar a Dios, quiero deleitarme en su palabra. Pero me doy cuenta que este cuerpo siempre hace lo malo y digo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero al apóstol Pablo se le empezó a abrir su mente, su corazón y dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias porque Él vino a esta tierra. Gracias por el Hijo de Dios. Gracias por el Señor Jesucristo. Por eso que todos aquellos que hemos visto, conocido al Señor, Él pasa a ser el más precioso de los hijos de los hombres. Porque muchos en este tiempo tropiezan con el Señor Jesucristo. Pero para nosotros nuestro pesadero, para nosotros pasa a ser la piedra del ángulo. Para nosotros pasa a ser nuestro Salvador, nuestro Señor. Pasa a ser alguien glorioso. Oh, aleluya. Gracias damos al Señor Jesucristo, porque si Él no hubiera venido a esta tierra, sería muerto en delitos y pecados, seguiría yo sin esperanza, seguiría yo sin solución para mi maldad. Pero el apóstol Pablo dice, gracias doy por el Señor nuestro, por Jesucristo, Señor nuestro, así yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero el Señor Jesucristo y la promesa, os conviene que os conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador, a ese que te puede consolar, a ese que te va a ayudar cuando estás triste. Oh, gloria a Dios. Enviará al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os enseñará todas las cosas, el cual clama dentro de nosotros y dice, Abba Padre, el cual intercede por nosotros. Ya no es tan solo el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, también es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ahora quiere hacer morada dentro tuyo. Por eso que la Escritura dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que no podía yo hacer con mis propias fuerzas, ahora tengo una esperanza. Ahora hay algo que me pueda ayudar. Ahora hay algo que puede ayudarme. Sí, el Consolador me escribe en mi soledad. Gracias. Sí, así es el Señor. En los momentos de soledad ha estado el Consolador. El Señor Jesucristo sigue sentado en su trono y reina, pero hay alguien que está muy cerca tuyo y al que menos habla,
al que menos le tomas importancia a veces, el que menos tienes comunión con Él, es el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo. Por eso que si tú ignoras al Espíritu de Dios, probablemente no vas a poder ver este poder sobrenatural. Por eso que en delante le decía que no era con espada, no es con ejército, no es con tu fuerza, no es con el conocimiento, sino que es con su Espíritu, con el Espíritu de Dios. Por eso que aquí seguimos leyendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque si le pido a Dios que me llene de su Espíritu, me llene de su presencia, voy a poder vencer todo esto. Por eso que es necesario que te congregues, por eso que es necesario que leas la palabra, por eso que es necesario que dobles tus rodillas, que es necesario que pidas a Dios el Espíritu Santo. Por eso que dice, si vosotros siendo padres sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más os dará el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan? Por eso que debes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Dígale al Espíritu Santo que está dentro suyo, vuélveme a hablar. Por favor, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, vuélveme a hablar. Vuelve a tratar conmigo. Vuelve a ayudarme. Pero primero, antes de eso, si el pecado está en ti, dile, Señor, perdona mi pecado. Anda la sangre de Cristo, confiesa tus pecados. Dile al Señor, cuéntale tus pecados, dile con detalles tus pecados. Esto hice, esta fue la intención de mi corazón, este fue el deseo de mi corazón y te pido perdón, te ruego misericordia, te pido que me limpies del pecado. Aleluya. Y esa gracia preciosa, esa misericordia de Dios se va a derramar sobre tu vida. Porque tienes la sangre del Señor Jesucristo. Pero luego, pídele al Espíritu de Dios que hable con tu vida. Y vas a ver que Él va a empezar a hablar con tu vida y probablemente te saque muchas cosas malas que hay dentro tuyo. Como un ejemplo, en la palabra de Dios no sale de la cerveza, no sale nada del cigarro. ¿Ves? Pero el Espíritu te enseñará que eres templo del Espíritu Santo. Y te arrancará esas cosas que hay dentro tuyo. Porque el Espíritu Santo empezará a limpiar tu ser. Recuerdo un testimonio de una hermana que ella iba caminando por una vereda y escucha la voz del Espíritu Santo dentro de ella que le dice, cámbiate a la otra vereda, ándate por el otro lado. Y ella le dice, pero que acaso no es lo mismo, no voy a llegar al mismo lugar, por la vereda de al por la vereda de acá. Y le vuelve a decir que se cambie de lado. Y ella no hace caso. Y un poco más allá ella se cayó y se rompió la rodilla. Y el Señor le dice, esto quería evitarte, que te rompieras tus rodillas. Aún recuerdo que una vez el Espíritu del Señor colocó en nuestros corazones que compráramos una leche, una mantequilla, un poco de pan y una mortadela. Y yo era muy pobre en ese tiempo y lo que trabajaba casi me alcanzaba para comprar un poco de esas cosas. Fuimos y compramos, andaba con un hermano, con un amigo, y las compramos en un negocio y las llevamos a una casa. Y era un paquetito muy chiquitito y yo tenía vergüenza de entregarlo. Pero esa vez golpeé en la casa, abrieron la puerta
Y le dije, toma hermana, recibe. Y salí corriendo porque no quería saber si es que me había equivocado. Porque había oído una voz que me dijo, compra eso, lleva eso. Y cuando salí corriendo me fui con el tiempo. Estaba en la oración. Y esa hermana me abraza con mucho cariño. Me dice, hermano Cristian, ese día no habíamos comido nada en el día. No almorzamos nada, pero a las 11 pusimos las tacitas, pusimos el agua caliente y nos sentamos a pedirle a Dios ayuda, a pedirle a Dios que nos trajera el alimento porque teníamos hambre. Y usted golpeó la puerta y nos pasó una bolsa. Cuando terminamos de orar, Dios nos había respondido la oración, aleluya. Oh, bendito Dios, siento su presencia, aleluya. ¿Cuánto nos hace falta estar a la voz del Espíritu? ¿Cuánto nos hace falta escuchar al Espíritu de Dios? Oh, bendito Rey, aleluya. Santo, hoy día a mí me deja una niña estar siendo violada y nadie está escuchando la voz de su Espíritu, la cual puede librarle de esa violación. Señor, por favor, nos arrepentimos. Vuélvenos a la voz de tu Espíritu. Aleluya. Vuélvenos a la voz de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, cuántos milagros he visto a través de la voz del Espíritu Santo. Recuerdo que un día estaba en la plaza haciendo una campaña evangelística y había un matrimonio que estaba ahí. Bueno, no era un matrimonio, había una pareja que estaba sentada en un lugar. Y ese día unos hermanos me dicen, Cristian, ¿sabe? ¿Quieres esa familia que está ya sentada, que ore por ellos? Y cuando caminando hacia ellos, el Espíritu del Señor me dice, ese hombre que está ahí no es su marido está en la casa. Y cuando yo llego a donde ellos y les pregunto qué quieren, y ellos dicen que ore por nosotros, y yo le digo, ¿sabe? El hombre que está aquí no es tu marido está en la casa. Este hombre no es tu marido, estás engañando a tu marido. Y esta mujer abrió unos ojos y no soportó la palabra y me dijo, es verdad. Y se levantaron de esa banca y se fueron mirándome, observando todo el camino. Pero el Espíritu de Dios tiene una voz tremenda. Una vez habían unos hermanos, nos reunimos en una casa para hacer un estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico llegaron dos varones y estaban todos ahí sentados y yo estaba compartiendo en ese momento el estudio bíblico y el Espíritu de Dios me dice, esos hombres que están ahí solo vienen a buscar mujeres para acostarse con ellas. Y yo me espanté un poquitito dentro de mí la voz que había oído. Y, y después que terminamos el estudio, le digo, que salgan todos los que estaban ahí y quedó una familia y algunos hermanos conmigo para que sean testigos. Y le digo a esos dos varones, la iglesia no es un prostíbulo para que vengas a buscar mujeres para acostarte con ellas. Y estos hombres quedaron sorprendidos y me dicen, ¿sabe? Me dice, hemos pasado por montones de iglesias y nos hemos acostado con diferentes hermanos y acá nos descubrieron. Cuando tú conoces a este Dios poderoso y conoces la palabra y al Espíritu, muchas cosas Dios puede hacer. Hay una voz que quiere hablarte también y va junto con la palabra. ¿Cuántas veces ese Espíritu Santo, después de una mala reacción mía, me ha hecho sentirme mal?
Después de haber mirado mal, ese Espíritu de Dios me ha corregido dentro mío. Después de haber hablado una mala palabra, he sentido un peso dentro de mi corazón, he sentido una molestia dentro de mi corazón y he tenido que pedirle perdón a Dios y he tenido que ir y tratar de reconciliarme con la persona. Esa es la obra del Espíritu en la vida de alguien. Por eso que no vas a poder estar lleno de odio si quieres tener al Espíritu de Dios. No vas a poder estar lleno de rencor, vas a tener que perdonar. Porque si quieres al Espíritu de Dios dentro de tu vida, el Señor va a estar con tu vida y Él te va a llenarte porque el fruto del Espíritu es amor. Y si quieres realmente ser un verdadero hijo de Dios, yo te lo leo acá, porque dice en el 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, están todo el día pensando en las cosas de la carne, en las fiestas, en la totera, en el cagüín, en, en la maldad, en el pecado, en hacer esto y esto otro. Todas las cosas de la carne las piensan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, están en el día cantando alabanza, están en el día hablando una palabra, tienen en su casa las alabanzas sonando, tienen en sus casas la escritura, la palabra de Dios en algún momento del día se escucha en su casa. Pero más que eso, ellos mismos son una alabanza para Dios. Se levantan en la mañana y lo primero que tienen, gracias a Dios por darnos un día de vida. Y están pendientes y están tratando de buscar una comunión con el Señor durante el día, porque estamos pensando en querer glorificar al Rey. No estamos pensando, no nos levantamos nosotros, qué malo voy a hacer hoy día. No estamos pensando qué adulterio voy a cometer, a quién le voy a pegar, a quién voy a tratar mal. No, esas cosas a veces, cuando estamos carnales, nos alcanzan por causa de nuestra carnalidad y por causa de no estar lleno del Espíritu, por causa de no estar preocupado de las cosas del Señor por completo. Pero nadie de nosotros piensa en querer hacer lo malo. Yo no pienso en enojarme con mi hermano, en dañar a mi hermano, en decir una palabra que te dañen, una palabra que a lo mejor te causa a ti algún daño. No está en mí, en mi corazón, en mi intención y en ninguno de ustedes que tenga el Espíritu de Dios y que tenga a Cristo como su Señor y Salvador. Solo pensamos que Cristo va a venir, queremos estar con Él. Por eso que yo te digo a ti que esta palabra dice, porque piensan en la carne, los que piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque si estás todo el día viendo televisión, te vas a llenar de la carne. Si estás todo el día hablando de fútbol, de comedia, de cosas, y estás todo el día en internet viendo puras leceras, claro que no vas a tener ninguna fuerza, porque si te ocupas más en la carne, ten por seguro que vas a estar tratando las puras cosas de la carne. Y se va a ir vaciando de ti la llenura que hay dentro tuyo. Y se va a ir disecando la fuerza. Y no vas a tener fuerzas para orar, para leer, para congregarte, para escuchar una palabra. Hasta la palabra te va a ser aburrida muchas veces. Porque te ocupas todo el día de tus quehaceres. No te digo trabajes, pero en tu trabajo puedes estar cantando, puedes estar hablando con Dios, puedes estar pensando en una palabra, puedes estar meditando. Por eso que la Escritura dice que la meditación de vuestro corazón, aleluya, sean gratos delante de ti, oh Señor. No te digo que no vayas a trabajar y que estés todo el día leyendo, orando. No, que tengas una comunión, que pienses en el Señor, que le alabes, que le adores, que le glorifique, que exaltes su nombre. Porque si te ocupas de la carne, vas a terminar como una Marta,
afanada y turbada, sin esperanza, sin fuerza, sin cómo poder vencer lo malo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocúpate del Señor. Es que este hermano está haciendo lo malo, es que este hermano hace esto otro, es que este está haciendo esto otro. Hermano, ora por tu hermano. Pídele a Dios por tu hermano, pero no seas tú el que tenga que juzgar las cosas. El Dios es el que juzga las cosas. Todos daremos cuenta delante del Señor. Mi labor no es estar condenando a los hermanos. Mi labor como cristiano, no como pastor, como hijo de Dios, es estar preocupado de mi salvación con temor y temblor. Es estar preocupado de mi alma, de mi vida, y de orar por mi hermano, de ayudar a mi hermano si puedo ayudarlo. Y si ese hermano cometió pecado o está haciendo lo malo, me queda clamar al Señor porque mi hermano se está perdiendo, mi hermano se está muriendo, mi hermano está apartando de la verdad. Pero si empiezo a pensar, este es un hipócrita, este es un mentiroso, este ya si ya lo conocemos, sabemos cómo es. Eso me muestra una pura cosa. Falta llenarte del Señor. Porque si te ocupas del Señor, el Señor te va a decir sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y a eso, convencerlos, arrancarlos del fuego. Porque aún sus ropas están contaminadas. Hay una labor hermosa que hacer, que cumplir. Por eso que la Escritura dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Pero el espiritual no es el que anda juzgando a los hermanos, sino que juzga las cosas para él no cometer el pecado, para él no hacer lo malo, para él ser libre de lo malo, para él juzga, para pedir por el hermano, para pedir por el para pedir misericordia por aquel que está haciendo lo malo. Pero él no juzga por nadie porque como él no hace lo malo, está lleno de misericordia, tiene paciencia, tiene madumbre. ¿Y qué es lo que es eso? El fruto del Espíritu. Entonces ese no está como un juez sentado, está como ese que sabe que ese hermano probablemente está vacío del Espíritu y que necesita del Señor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ignorarlos nomás? Si es tu hermano realmente, si es tu hermano, si ha creído en esta sangre, si ha creído en el Señor Jesucristo, si ha creído en la palabra, si ha creído en el arrebatamiento, si ha creído en la verdad, pero ves a tu hermano que no está convertido por completo, ves a tu hermano que todavía no tiene la llenura del Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Te vas a convertirte en el juez. ¿Y quién te ha hecho juez? ¿Quién te dio la autoridad? Nadie te ha dado la autoridad. No, ten paciencia, ten misericordia, porque así como Dios cambió tu vida, Dios lo puede hacer con el otro. Así como Dios transformó tu vida y tuvo paciencia el Señor y te ha perdonado de tanto pecado y te ha perdonado de tantos errores y tantas cosas que has cometido, ¿por qué Dios no lo puede hacer con el otro? También lo puede hacer el Señor. Oh, bendito sea el Señor. Llevamos 1 hora y media compartiendo la palabra. No sé qué me dicen por internet. Es una enseñanza que para poder hacer el bien necesitas al Espíritu de Dios, hermano Ricardo. No es con tu propia fuerza. Podemos hablar de que la obediencia, que hay que hacer esto, de que hay que hacer esto otro, que hay que portarse así, de que hay que cumplir mandamientos, sí lo podemos decir. Y lo podemos enseñar. Pero todo eso se puede hacer con la ayuda de Dios. Si no te vas a convertir en un vanaglorioso, te vas a convertir en alguien que trates mal a tus hermanos.
Y no estoy hablando de ti, hermano Ricardo, estoy enseñando a la iglesia. Pero te vas a convertir en alguien que cuando no peque y haga lo malo, tú te vas a convertirte en ese juez y vas a condenar todo lo que el otro hace. Y si es desobediente, vas a condenarlo y juzgarlo con un corazón a veces perverso. No con un corazón de misericordia, no con un corazón de queriendo que también se vuelva a Dios, no con un corazón de que Él haga, sino con un corazón lleno de cosas. ¿Y sabes qué? Cuando tú peques, o cuando alguno de ustedes sabe lo que va a pasar con ese, no va a querer acercarse a Dios porque va a decir, yo ya no tengo perdón. Y el diablo lo va a engañar, el diablo lo va a engañar. Espérenme un minuto, hermano. El diablo, el diablo los va a engañar. El diablo engaña a muchos con la vanagloria, porque algunos no saben lo que es la vanagloria. Vanagloria no es tan solo que te use el Señor. Vanagloria no es tan solo que vanagloria no es tan solo que te use el Señor adelante y que tú te sientas, ay, el Señor me usó y milagros conmigo y te levantes con un pecho inflado. Vanagloria también es cuando tú haces lo bueno y crees que lo haces porque tú eres mejor que el otro. Tú haces lo bueno y te crees que eres mucho mejor que el otro y que los demás debieran comportarse como tú porque tú lo lograste, tú lo pudiste, porque tú te sentiste como alguien capacitado y tú te sientes aquel que podrías. Por eso que hay mucha gente que a veces dice, yo lo haría mejor que ese pastor, yo lo haría mejor que ese hermano, yo lo haría mejor que ese otro. ¿Y sabes qué se llama eso? Vanagloria. Queremos entender que todo lo logramos hacer por gracia de Dios. Es como dice la palabra, gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Misericordia de Dios, poder de Dios en la vida de un hombre. Fue Dios que inspiró con una palabra. ¿Qué voy a decir? Dios me usó hoy día en la mañana por gracia. ¿Y qué voy a decir? Yo soy mejor que tú. No, hermano. No, es gracia de Dios. Dios puede haber dado por dos motivos, porque Dios en su misericordia honra a los que le honran, como también Dios puede haberme usado porque alguien tiene una necesidad en las redes sociales, porque alguien necesita en este momento una palabra de restauración, necesita que Dios lo levante, necesita que Dios lo perdone, necesita que Dios lo restaura, aleluya, haga una sanidad. ¿Y qué diré yo? Dios me usó a mí, porque si yo no hubiera estado en estas redes sociales, esto hubiera pasado. Y Dios me usa a mí porque soy predicador. Yo soy el hombre de Dios porque yo tengo espíritu, porque yo... No, hermano, Dios te puede usarte por pura gracia, por pura misericordia. Porque Dios en esta mañana quiso bendecir a alguien, quiso sanar a alguien, quiso salvar a alguien, quiso restaurarle la comunión a alguien. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Porque Dios es bueno. Y hay gente que es vanagloriosa. ¿Ve? Todos tienen que ser santos porque yo soy santo. Claro, fuiste santo por tu propia fuerza. Fuiste santo. ¿Por qué no abandonaste el pecado tú antes de conocer a Dios? Porque no podías. ¿Por qué no hiciste el bien tú antes de conocer a Dios? Porque no podías, porque el bien no está en ti. Fue su gracia, por eso que tenemos una alabanza en nuestras bocas, por eso que podemos decir que Él es bendito, por eso que podemos decir que Él es el Rey de Gloria. No decir solamente, sí, grandes son tus misericordias cada mañana, aleluya. Tu gracia nos ha sostenido,
Tu misericordia nos ha sostenido. Y si sigo el camino, gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, como dicen todos, Ebenezer, hasta que ayudó Dios. Aleluya. ¿Quién puede decir Ebenezer? Su gracia lo ha hecho, su poder lo ha hecho, su espíritu lo ha hecho, su presencia en mí, su gracia en mí. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por eso que hacer el bien solo se puede con el Señor. Obedecer solo a Dios. Esta mañana el Señor nos ha visitado, yo he sentido su presencia. Esta mañana el Señor ha recorrido nuestras vidas. Algunos les ha escudriñado el corazón. Algunos les ha dado la receta. Que comprendan que solamente con el Señor se... Algunos les ha hecho entender que nadie es justo, ni es fuerte por la fuerza, sino que si somos fuertes por gracia. No importa que nadie entre en casa, hermana. Tú sigue buscando a Dios. Él te dará la fuerza, Él te dará la ayuda, pero sigue buscando a Dios, porque Dios hará más. Honra al Señor y Él te honrará, hermana mía. Tú sabes a qué le estoy hablando. Él te honrará, hermana. Verás al Dios Todopoderoso. Sigue creyendo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, si es verdad. Podemos estar llenos de conocimiento, saber cómo hacer el bien y no poder hacerlo. Saber qué es lo que es bueno y no poder hacer el bien es terrible. Por eso que el Señor merece gloria. Gracias por el Señor Jesucristo. Amén, amén. El Señor está con nosotros. Oh, bendito. Ya estoy terminando, hermano. Quisiera seguir hablando, llevamos 1 hora y tanto. Dios te bendiga, hermana Paola. Amén, sí, amén, que así sea. Ese amén, que así sea, ese amén. Sí, Señor, tú harás eso conmigo. Lo que el pastor hoy día dijo, tú lo harás conmigo. Yo seré alguien solo de bien. Aleluya. Honraré a Dios con mi corazón porque Él vive en mí. Creeré a la palabra, a esa palabra profética. Cuando dice el Señor, no robarás. Y tú dices, es un mandamiento, no lo puedo cumplir. Y Él está profetizando, te dirá, robarás porque yo vivo en ti, porque el Espíritu de Dios está dentro mío y porque tú eres mi hijo eres tú, yo te escogí, yo te llamé. Entiéndelo, hermano, Dios quiere hacer todas estas cosas en tu vida, pero Señor, yo soy tan pecador, soy tan sucio. Sigue creyendo, porque no lo escogiste tú a Él te escogió, Él te llamó, Él te despertó, Él te trajo al y a lo mejor todavía necesitas seguir viendo esta palabra hasta que entiendas que no puedes solo, hasta que entiendas que solo con el poder de Dios, hasta que entiendas que es la obra de Cristo en tu vida, hasta que entiendas que necesitas de Él. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Daniel. Dios te bendiga, hermano César. Dios le bendiga, hermana Jamie. Ojalá vuelvan luego a los caminos del Señor. Amén, gracias Señor, sí, hermana María, amén, gracias Señor, por el bien que nos ha hecho en nuestras vidas, que nos siga limpiando, que quite de nosotros lo malo. Luis Arancibia, Dios te bendiga, bendiciones. Ya, como les digo, he compartido esta mañana con ustedes, me he dado el tiempo sin saber de qué hablar, sin saber de qué íbamos a compartir, solo creyendo que el Espíritu del Señor nos podía ayudar. Amén, hermana Irma, Dios le bendiga, hermana Irma Morales, Dios bendiga a la Huayca, el pueblo que me retuvo en esta ciudad a través del Señor, esos hermanos que me retuvieron. Dios te bendiga, hermana Estefi, bendiciones, amén. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Lices,
Andrea, amén, bendiciones desde Caldera, Dios te bendiga, Analice, saludo a mi hermana Marisol, un abrazo, amén, gracias Señor por tu palabra, hermana Avi, hermano Ricardo, gracias Señor por bendecir mi vida, que así sea, gracias Señor por tu palabra, que así sea, aleluya, Dios con nosotros, mamá de Daniel, papá y Daniel, Dios les bendiga. Paz del Señor, pastor, ojalá hayas estado en toda la palabra, hermano Mundo, hermana Angélica. Hemos tocado un lindo tema ahora en la mañana ya. Ya es hora ya de terminar por ustedes que yo puedo seguir aquí. Pero aquí más ratito nos podemos volver a reunir, si ustedes lo quieren. Si alguno de ustedes quiere seguir aprendiendo de la palabra, ya puede en estos días aprovechar de ocupar bien tu tiempo, de ocuparnos del Espíritu, de ocuparnos de la enseñanza. Amén, gracias Dios por tu palabra. Bendiciones, pastor. Dios te bendiga, Nelly. Te quiero ver más seguida en la iglesia con tus hermanos. Muy bendecida. Gracias, Señor, por usar a mi pastor. Sí, gracias, Señor. Dios le bendiga, hermana Yanina. Bendiciones. Un abrazo, hermanos. No quisiera despedirme, pero un abrazo. Señor, les siga guardando. Señor, siga haciendo su obra en ustedes. Sí, pastor, así sea. Que el Señor siga haciendo la obra en ustedes. Dios te bendiga, hermana Marisol. Llegaste al final, hermana mía. Pero puedes volver a echar el video. Más de alguien lo va a compartir. Estará en mi muro. ¿A qué hora, mi amado pastor, estaremos en la congregación? En la congregación, sí, hoy día extrañamos la congregación, sí, acá, pero acá estamos congregados. A donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, aquí está en medio de nosotros. Nos ha visitado en esta mañana. No sé cuántos han podido sentir esa gracia, esa llenura. Carolina, bendiciones. Dios bendiga a tu bebé. Gracias, Señor. Solo puedo darle la gloria, la honra y la alabanza a aquel que vive. Gracias, Dios, por mi vida. Gracias, porque si alguien se ha restaurado por esta palabra, ha sido tú, Señor. Como dice la Escritura, que todas las cosas nos ayudan a bien. Oh, Señor, y esta mañana nos ha ayudado bien tu palabra. Gracias, Dios, por poder estar delante tuyo, por el bien que nos has hecho. Gracias, papito amado. Dios de la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y las oraciones, después yo pido a Dios por cada uno. Dios les bendiga. Paz, Señor. Un abrazo. Dios les bendiga. Paz del Señor.